En esta clase veremos las propiedades más importantes de la transformada de Laplace. Para empezar esta parte, aquí les he escrito una pequeña tabla donde están las transformadas de Laplace de las funciones más elementales. Estas hay que aprendérselas, es muy común que salgan cuando se calculan transformadas de funciones más complicadas. Entonces vamos a ver la primera propiedad. La primera propiedad de la transformada de Laplace es la linealidad. Esta es una propiedad que se hereda de nuestra transformación integral, ya que esta transformada de Laplace también es una transformada integral. Entonces, la primera es la linealidad. Entonces, para describir esta propiedad, vamos a calcular la transformada de Laplace de la siguiente función. 4t cuadrada más 3 coseno de 2t más 5e a la menos t. Entonces, lo que habíamos comentado de linealidad es de que esta propiedad lo que hace es separa sumas y saca constantes. Entonces voy a aplicar la propiedad tal cual. Entonces este 4 es una constante, lo puedo sacar de la transformada y aquí está separada la primera suma, la transformada de Laplace del coseno de 2t más 5, la transformada de e a la menos t. Y entonces me fijo en la transformada de mis funciones elementales. En este caso tengo la transformada de t cuadrada. Sería para n igual con 2. Sería este caso. Pero n igual con 2. Entonces me quedaría 2 factorial entre s a la 2 más 1. Entonces esto sería 4 por la transformada de t cuadrada sería 2 factorial entre s a la 2 más 1, que es 3. Más 3 por la transformada del coseno. Aquí la a de mi coseno vale 2. Y entonces me quedaría como s entre s cuadrada más a cuadrada. A vale 2, entonces quedaría 4. Más 5 por la transformada de la exponencial. Aquí la a vale un menos 1. Aquí está a vale menos 1. Aquí está. Entonces la sustituyo aquí. Entonces me quedaría 1 entre s menos menos 1. Quedaría 1 entre s más 1. Entonces quedaría 1 entre s más 1. Y con esto he calculado, y aquí pueden si quieren multiplicar las constantes, pero con esto queda calculada la transformada de esa función utilizando la propiedad de linealidad. La segunda propiedad de mi transformada de Laplace es algo que se conoce como el primer teorema de traslación. Entonces vamos a llamarlo, es el primer teorema de traslación. ¿Qué dice este teorema? Dice lo siguiente. Dice que si la transformada de Laplace de una función f de t es f de s minúscula, entonces fíjense, la transformada de Laplace de esta función por una exponencial, pues resulta que es la transformada de Laplace de la función, pero recorrida en a veces. Por eso se llama el primer teorema de traslación, porque lo que hace es recorrer aquí a la función en tantas veces haya en esta exponencial. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se aplicaría este teorema de traslación. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Fíjense, si la transformada de Laplace de coseno de 2t, ya la habíamos calculado acá arriba, es s entre s cuadrada más 4, entonces, ¿cuánto sería la transformada de Laplace, por ejemplo, de e a la menos t coseno de 2t? Aquí
algo similar con las integraciones. Yo no puedo calcular o sea, no puedo separar esta transformada de aquí porque esto es un producto de funciones. ¿Sale? Entonces, como no puedo separar la transformada de ese producto, pues tengo que utilizar teoremas. Es como cuando integramos por partes. Entonces, aquí vamos a utilizar este teorema de traslación. Fíjense, tiene la misma forma que aquí. Entonces, ¿cuánto vale A? Vale menos 1. Entonces, en mi problema, A vale menos 1. ¿Y quién es la f de s? Que es la que yo necesito. Ah, pues es la transformada de coseno de s. De coseno de 2t, perdón. Entonces f de s ya lo tengo aquí en el dato. Es s por s entre s cuadrada más 4. Entonces dice que el teorema de traslación dice que entonces tome esta función y la evalúe en s menos a. En este caso sería s menos 1. Sería en s más 1. Entonces la transformada de esto es f evaluada en s más 1, que sería, donde vea s pongo s más 1 entre s más 1 al cuadrado más 4. ¿Sale? Y se acabó el problema. Entonces así se aplica el primer teorema de traslación. El siguiente problema es un teorema que se llama el segundo teorema de traslación. Entonces vamos a poner la siguiente propiedad. Sería la propiedad 3, es el segundo y este es para cuando la función está hecha como por partes, como cuando tenemos funciones por partes y las queremos integrar o calcular continuidad. Es algo similar que si yo quisiera calcular la transformada de una función que está compuesta por partes. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Si la transformada de Laplace de f de t es f de s y ahora tengo esta función g de t, que fíjense cómo está hecha, que vale f en t menos a cuando t es mayor que a y 0 para todos los demás casos, para cuando t es menor que a. Entonces, la transformada de Laplace de esta función g sería algo similar a la del primer teorema de traslación. Ahora multiplico la exponencial por la transformada de Laplace de la f. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, dice, vamos a hacer un ejercicio para calcular una transformada de Laplace utilizando este teorema. Entonces, ejemplo. Dice, encuentre la transformada de Laplace de f de t si esta f de t está dado por esto. Dice coseno de t menos 2 pi tercios para t mayor que 2 pi tercios. Y 0, pues para t menor que 2 pi tercios. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues fíjense. ¿Qué dice el teorema de traslación? El teorema de traslación nos pide calcular la transformada de Laplace. Nos pide calcular la transformada de Laplace de la función f que está aquí. Es decir, yo tengo que calcular la transformada de Laplace de esta función. ¿Sale? Entonces, fíjense. Solución. La transformada de Laplace. ¿De qué función? Del coseno de t.
¿Cuánto es la transformada de Laplace del coseno de t? Ahí de la tablita podemos ver que es s entre s cuadrado. Aquí a vale 1, entonces es 1 al cuadrado, 1. Y la a, fíjense, la a de mi teorema, fíjense cómo está el teorema escrito. Dice que es una t menos algo. Entonces aquí lo tengo t menos algo y ese menos algo es 2 pi tercios. En este caso sería que la a correspondiente al teorema, a este, es 2 pi tercios. Entonces a vale 2 pi tercios. Entonces fíjense, la transformada del coseno es esta. A vale 2 pi tercios. ¿Y qué dice entonces el teorema de traslación? Dice que entonces la transformada de Laplace de esa f de t es la exponencial a la menos as a la menos 2 pi tercios por s por la transformada de Laplace de f de s, que es esta, por s entre s cuadrada más 1. Y se acabó. Entonces, así hemos aplicado 3 de las propiedades más importantes de la transformada de Laplace. Con esto vamos a poder calcular transformadas de Laplace un poquito más complicadas. En la siguiente clase veremos transformada de Laplace de derivadas e integrales y eso nos va a servir mucho para resolver ecuaciones diferenciales.